Hola, mi nombre es Landon. Tengo 29 años y trabajo como analista financiero en una empresa de Omaha, Nebraska, una ciudad tranquila en el corazón de Estados Unidos, donde los caminos se extienden entre interminables campos de maíz y los vientos otoñales traen un aire fresco y cortante. A diferencia del bullicio de Nueva York o del deslumbrante atractivo de Los Ángeles, Omaha tiene la calma discreta del Medio Oeste, donde la gente todavía se saluda cada mañana y conoce a sus vecinos por nombre. Sin embargo, para mí, Omaha nunca se ha sentido verdaderamente como hogar. Crecí aquí, en lo que llamo mi familia adoptiva, pero desde niño siempre sentí que era una pieza de rompecabezas que no encajaba del todo en su cuadro. No recuerdo con claridad cómo llegué a ser adoptado. Las historias sobre el día que me uní a esta familia solo se contaban a través de los fríos susurros de mi madre adoptiva, Ellen, en los momentos en que estaba disgustada conmigo. «Te salvamos de una vida inútil», decía con frecuencia. Su tono implicaba que yo le debía al mundo entero. Fui adoptado siendo un bebé de menos de 3 meses. Mis padres adoptivos, Robert y Ellen, tenían buena posición económica y vivían en una espaciosa casa de 2 pisos en los suburbios de Omaha, con un césped verde y exuberante y una perfecta cerca blanca. Tenían 2 hijos biológicos, Eric, 2 años menor que yo, y Hannah, 5 años menor. En el papel, formaba parte de esta familia, pero en sus corazones yo era solo una sombra tenue. Desde pequeño noté que era diferente. No solo por mi cabello castaño oscuro o mis ojos azules, que no se parecían a los de nadie más en la familia, aunque eso también me hacía preguntarme sobre mis orígenes. La verdadera diferencia estaba en cómo me trataban. Durante las reuniones de padres y maestros, mi madre adoptiva presentaba a Eric y Hannah como su hijo e hija. Pero cuando se trataba de mí, simplemente decía: «Este es Landon». Nada más, nada menos. La palabra hijo parecía demasiado lujosa para usarla conmigo. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 7 años, estar parado en un rincón durante una fiesta de Navidad familiar. Todos se reunían frente al árbol de Navidad iluminado para tomar fotos. Cuando intenté unirme, Hannah me empujó. «No necesitas estar aquí», dijo, como si yo fuera un invitado no deseado. Mi madre adoptiva simplemente sonrió, acarició la cabeza de Hannah y siguió tomando fotos. Yo me quedé allí, viendo las luces parpadeantes, sintiendo que todo el mundo reía y celebraba mientras yo estaba excluido. Todos mis esfuerzos por ser reconocido eran en vano. Destacaba en la escuela, siempre en los primeros puestos de la clase, llevando a casa boletas y certificados que llenaban el refrigerador. Ayudaba a mi madre adoptiva a lavar los platos, barrer el patio e incluso aprender a doblar la ropa de la manera que ella quería. Pero lo único que recibía a cambio eran asentimientos fríos o un escueto bien. Una vez la escuché hablar con mi padre adoptivo en la cocina, creyendo que yo dormía. «Lo hace porque sabe que debe hacerlo. Le dimos un hogar. Nos lo debe». Esas palabras cortaron como un cuchillo mi corazón tierno. No era su hijo. Era una obligación. Pero había una persona en esta familia que me hacía sentir que realmente existía: mi abuelo Henry. Vivía en una pequeña granja a 2 horas de Omaha, donde los campos de maíz se extendían sin fin y el cielo nocturno brillaba con estrellas. Cada verano, cuando terminaba la escuela, me enviaban a quedarme con él. Esos eran los únicos meses en los que me sentía vivo, verdaderamente amado. El abuelo nunca me llamaba Landon de manera seca o distante. Para él, yo era chico o mi querido. Me enseñó a arreglar autos en su garaje, impregnado del aroma a aceite de motor, y a cultivar tomates en su huerto. Y en las noches tranquilas, se sentaba en el porche rasgueando melodías folk en su vieja guitarra mientras yo cantaba, aunque mi voz estuviera lejos de ser impresionante. El abuelo era el único que realmente me veía. Cuando tenía 12 años, me senté con él en el columpio del porche, viendo un atardecer rojo intenso en el horizonte. Solté: «Abuelo, ¿por qué mamá y papá no me quieren?». Él dejó de tocar la guitarra, apoyó su mano en mi hombro y me miró por un largo momento, sus ojos marcados por las arrugas del tiempo. «Landon», dijo, con voz profunda y cálida.
Eres lo mejor que esa familia no sabe valorar. No dejes que tu amabilidad dependa de cómo te traten. Vales mucho más que eso. Esas palabras se grabaron en mi mente, una pequeña llama que brillaba en mis días más oscuros. Recuerdo otra vez que el abuelo me llevó al campo detrás de su granja. Mientras mirábamos el atardecer, me preguntó de repente: ¿alguna vez piensas en tu madre biológica? La pregunta me dejó atónito. Nunca había pensado mucho en ella. Mi madre adoptiva siempre decía que mi madre biológica era irresponsable y que no valía la pena preocuparme por ella. Pero los ojos del abuelo, llenos de misterio y preocupación, hicieron que mi corazón latiera con fuerza. No lo sé, respondí, con voz temblorosa. No creo que me quisiera. El abuelo tomó mi mano y la apretó con fuerza. Nunca pienses eso, Landon. Hay historias que aún no conoces, pero algún día todo tendrá sentido. Esas palabras vagas plantaron en mí una semilla de curiosidad, la sensación de que mi vida podría guardar un secreto más grande de lo que podía imaginar. Pero la calidez de esos veranos con el abuelo no podía borrar la soledad que sentía. Cada vez que regresaba a Omaha, enfrentaba la fría indiferencia de mi familia adoptiva. Eric siempre me veía como un rival que no merecía su atención. Se burlaba de mí frente a sus amigos, llamándome el perdido, pensando que nadie lo escuchaba. Hannah era diferente. No era cruel abiertamente, pero sus ojos siempre tenían una distancia, como si yo fuera un extraño bajo el mismo techo. Intenté no dejar que eso me afectara. Me decía a mí mismo que si estudiaba más, trabajaba más duro y me comportaba a la perfección, algún día me verían diferente. Pero en el fondo, sabía que esa esperanza era tan frágil como un hilo. Cada mañana me despertaba en mi pequeña habitación del ático, la única de la casa sin una gran ventana con vista al patio delantero. Eric y Hannah tenían habitaciones espaciosas, decoradas con pósters y juguetes, mientras la mía solo tenía una cama, un escritorio viejo y una lámpara parpadeante. No me quejaba. Aprendí que quejarme solo hacía que mi madre adoptiva frunciera el ceño y dijera: «Deberías estar agradecido de tener un lugar donde dormir». Pero cada vez que bajaba las escaleras, me sentía como un invitado en mi propio hogar. La época de Acción de Gracias es un momento para que las personas se reúnan, para dar gracias por lo bueno en la vida. Pensé que si organizaba una cena perfecta e invitaba a toda la familia, tal vez me verían como algo más que Landon, el hijo adoptivo. Tal vez esta vez me mirarían con ojos más cálidos. Pasé semanas preparándome. Elegí un restaurante elegante en el centro de Omaha, con mesas cubiertas de manteles de seda blanca y luces de velas parpadeantes. Reservé una mesa para 6 personas, mis padres adoptivos, Eric, Hannah, el abuelo y yo. Escribí a mano las invitaciones en papel grueso con tinta dorada, vertiendo mi corazón en cada palabra. Querida mamá, espero que puedas venir a compartir la alegría de esta festividad conmigo, escribí en la tarjeta dirigida a mi madre adoptiva. Envié mensajes personales a Eric y Hannah pidiéndoles que hicieran un espacio para la cena. Incluso llamé a mi padre adoptivo diciéndole cuánto esperaba verlos a todos. «Revisaré mi agenda», dijo él, con voz plana. No dejé que eso me desanimara. Preordené la comida: pavó asado, puré de papas, pastel de calabaza, todos los platos tradicionales que sabía que les gustaban. Dentro de mí, una llama de esperanza brillaba intensamente. Tal vez esta vez vendrían, me dije, aunque mi corazón temblaba de miedo. El día de Acción de Gracias, me paré frente al espejo en mi pequeño apartamento, ajustándome la corbata y alisando el traje azul marino que había elegido con cuidado. Me miré a los ojos en el reflejo, esos ojos azules profundos que mi madre adoptiva decía que no se parecían a los de nadie en la familia. Me dije, hoy será diferente. Hoy me verán. Llegué al restaurante temprano, a las 5 de la tarde, mientras el atardecer bañaba las calles de Omaha con luz dorada. La gerente, una mujer de mediana edad con sonrisa cálida, me condujo a la mesa que había reservado. Todo estaba perfecto: mantel blanco inmaculado, 6 cubiertos relucientes y velas que proyectaban un suave resplandor naranja. Revisé todo, desde las servilletas dobladas hasta el pequeño jarrón de flores en el centro. «Vuestra familia debe ser bastante animada»,
dijo la camarera. Sonriendo asentí, tratando de ocultar la ansiedad que me revolvía el estómago. Eso espero, respondí. Me senté, mirando mi reloj. Las 6 en punto, la hora acordada. El restaurante comenzó a llenarse. Otras familias llegaban, sus risas y charlas como una melodía alegre. Revisé mi teléfono, ningún mensaje, ninguna llamada. Tal vez estaban en camino. Me tranquilicé, aunque el corazón me latía con fuerza. Envié un mensaje a Hannah. ¿Ya están aquí? Estoy esperando en el restaurante. Sin respuesta. Intenté llamar a Eric, pero sonó interminablemente antes de ir al buzón de voz. Hola, Eric. Estoy en el restaurante. ¿Vendrán pronto? Dije, forzando que mi voz se mantuviera tranquila. Nadie respondió. A las 6:30 sentí un ardor en la nuca. Las mesas a mi alrededor estaban llenas. Una familia en la mesa de al lado reía mientras su hijo pequeño derramaba salsa en la camisa. Una pareja de ancianos se tomaba de las manos, con los ojos llenos de amor. Yo miraba mi mesa vacía, las 6 sillas silenciosas como si se burlaran de mí. Llamé a mi madre adoptiva, con las manos temblorosas al marcar el número. El teléfono sonó 5 veces antes de que ella contestara. Landon, su voz me cortó como hielo. Tu padre no se siente bien y ya hemos cenado aquí. Te las arreglarás, ¿verdad? De fondo escuché la risa de Hannah, el tintinear de los platos y a Eric hablando de algún partido de fútbol. Estaban en casa, juntos como siempre, como si yo nunca hubiera existido. Sí, me las arreglaré, respondí, con la voz atrapada, como si alguien me estrujara la garganta. Colgué, dejé el teléfono sobre la mesa y miré las velas parpadeantes. Su luz se reflejaba en la copa de vino, pero no me calentaba. Sentí como si todo el mundo se riera y celebrara mientras yo volvía a quedarme solo, atrapado en la soledad que había pasado años intentando escapar. Llamé a la camarera y pedí una pequeña porción de pavó y puré de papas. ¿Solo tú esta noche?, preguntó, con voz amable, aunque teñida de lástima, asentí, forzando una sonrisa. Sí, solo yo. La comida llegó ante mí. El aroma del pavó asado y las hierbas hizo rugir mi estómago, pero cada bocado parecía atorarse en mi garganta. Miré la silla vacía donde debería estar mi madre adoptiva, las de mi padre, Eric y Hannah. Imaginé sus risas en casa, comiendo los platos que había escogido, pero sin mí. Las lágrimas se acumularon, pero mordí mi labio con fuerza, negándome a dejarlas caer. Había llorado suficiente durante mi infancia. Me dije que era más fuerte que esto. Pero la verdad era que no lo era. Solo era un hombre de 29 años sentado solo en un restaurante elegante, aferrándose a un sueño que se había hecho trizas hacía mucho tiempo. Me pregunté qué había hecho mal. Había estudiado, trabajado incansablemente, enviado dinero, planeado esta cena con todo mi corazón. Entonces, ¿por qué no me eligieron? Miré el plato de pavó, ya frío, y sentí que estaba comiendo mi propio dolor. La camarera pasó junto a mí, con los ojos llenos de simpatía. ¿Estás bien?, preguntó, asentí, pero sabía que no lo estaba. Nunca había estado bien. Alcé el teléfono, pensando en llamar al abuelo. Él era la única persona que sabía que nunca me abandonaría. Pero antes de que pudiera marcar, la puerta del restaurante se abrió y una ráfaga de aire otoñal entró, llevando consigo el aroma del otoño. Miré hacia arriba y mi corazón pareció detenerse. El abuelo entró, con su viejo abrigo de lana, su cabello blanco brillando bajo las luces. Escaneó la sala y sus ojos se posaron en mí, y esa sonrisa familiar se extendió por su rostro. «Perdona la tardanza, chico», dijo, su voz cálida como aquellas tardes de verano en la granja. Se sentó frente a mí, colocando sus frágiles manos sobre la mesa y tomando las mías. Sus manos temblaban ligeramente, pero su calor me sacó del borde del abismo. «Abuelo», susurré, con la voz quebrada. «Pensé que tú tampoco vendrías». Negó con la cabeza, sus ojos llenos de amor, pero también de una tristeza indescriptible. «Nunca te dejaría solo, Landon. Nunca». Apretó mi mano y su voz se volvió seria, como si estuviera a punto de decir algo más importante que cualquier cosa en mi vida. «Landon», dijo, mirándome a los ojos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre te he amado más que a nadie?
Su pregunta me golpeó como un rayo. Me quedé sin palabras, sintiendo que el tiempo se detenía. Las velas en la mesa seguían parpadeando, pero el mundo a nuestro alrededor parecía encogerse, dejando solo a mí, al abuelo y a la sobrecogedora revelación que estaba a punto de llegar. Supe que esta pregunta no era simple. Traía consigo un secreto, una verdad que había guardado durante años. ¿Por qué, abuelo?, pregunté, con voz temblorosa. Respiró profundo, como reuniendo valor, y miró por la ventana, donde las luces de la calle brillaban débilmente en la noche. Landon, comenzó, su voz baja y deliberada. Hay cosas que he querido contarte por mucho tiempo, pero esperé el momento adecuado. Y tal vez ese momento sea ahora. Hizo una pausa, sus ojos regresando a mí, llenos de determinación. No eres solo mi nieto. Formas parte de una historia en la que tú y yo hemos estado involucrados desde hace mucho. Mi corazón latía con fuerza. Sentí que estaba frente a una puerta y el abuelo tenía la llave. ¿Qué historia, abuelo?, susurré. No respondió de inmediato. En cambio, sacó de su abrigo un sobre amarillento y gastado y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Ábrelo, Landon, dijo. Pero antes prométeme algo. No importa cuán dolorosa sea la verdad, no dejes que destruya quién eres. Miré el sobre, con las manos temblorosas al tocarlo. No sabía qué había dentro, pero sentí su peso. No el peso del papel, sino el de los años que había vivido, de las preguntas que nunca me había atrevido a enfrentar. Miré al abuelo, y en sus ojos vi amor y temor. Abuelo, dije, con la voz quebrada. Estoy listo. Asintió lentamente, su mirada penetrante atravesándome, como si estuviera viendo años de mi vida que nunca había conocido. El restaurante zumbaba con risas y conversaciones, pero para mí, el mundo se había reducido a solo yo, el abuelo y el sobreenvejecido sobre la mesa. Tomé un profundo respiro, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Abrí el sobre cuidadosamente, como si fuera algo frágil. Dentro había una fotografía descolorida, una carta escrita a mano y una tarjeta de presentación. Tomé primero la foto. Mostraba a una joven con cabello rubio y ojos azules idénticos a los míos. Sonreía, pero su sonrisa llevaba una tristeza indescriptible. Miré al abuelo, frunciendo el ceño. ¿Quién es esta, abuelo?, respiró hondo, reuniendo el valor para contar una historia que había guardado demasiado tiempo. Landon, comenzó, su voz baja y deliberada. La mujer de esa foto es tu madre biológica. Sentí que la sangre se me detenía en las venas. Miré la foto, mis manos temblando. Mi madre biológica. Había oído a mi madre adoptiva, Ellen, mencionarla algunas veces, pero siempre con desprecio, como si fuera una mujer irresponsable que me había abandonado. Pero el rostro en esa foto no parecía de alguien así. Se veía frágil, como alguien cargando un mundo de dolor. Necesitas conocer la verdad, continuó el abuelo, con voz cargada. Pero primero, déjame contarte la historia desde el principio. Hizo una pausa, mirando por la ventana las luces tenues de Omaha. Hace más de 30 años trabajaba como conductor para una familia adinerada en Denver. Eran ricos, poderosos, pero llenos de dramas. De esos que yo solía contarte. La mujer de la foto, su nombre era Clara, era la hija mayor de esa familia. Brillante, hermosa, pero su corazón pertenecía a un hombre que su familia no aprobaba. Escuché, sintiendo que caía dentro de una historia que no parecía mía. El abuelo explicó que Clara se había enamorado de un hombre pobre, un músico ambulante llamado David. Tenía una sonrisa encantadora y grandes sueños, pero la familia de Clara lo veía como un buscador de oro. Cuando Clara quedó embarazada, su familia se enfureció. La desheredaron, cortaron todo contacto, dejándola sola con un bebé en camino. David, el hombre en quien Clara había confiado, también la abandonó al darse cuenta de que no podía obtener nada de su familia rica. Clara quedó desesperada, sin hogar, sin familia, con solo un hijo por nacer, yo. Clara vino a mí en sus días más oscuros, dijo el abuelo,
sus ojos nublados como si reviviera el recuerdo. La habían echado sus padres. Vivía en un apartamento deteriorado en las afueras de Denver. Trabajaba a tiempo parcial en una cafetería para sobrevivir. Yo pasaba a verla después del trabajo y nos hicimos cercanos. Me contó sus sueños, su deseo de darle a su hijo una vida mejor, pero sabía que no podía hacerlo. No, entonces. Respiró, con la voz temblando. Cuando naciste, Clara me suplicó ayuda. Dijo que necesitaba tiempo para reconstruir su vida y convertirse en la madre que merecías. Me pidió que te cuidara. Mi pecho se llenó de peso. Miré la foto, tratando de imaginar a esta mujer, mi madre, en esos días solitarios y dolorosos. ¿Y qué hiciste?, pregunté, apenas susurrando. El abuelo bajó la cabeza, apretando las manos. En ese momento, tu padre adoptivo, Robert, y Ellen habían estado casados unos años, pero no tenían hijos. Los convencí a ellos de adoptarte. Pensé que era la mejor manera de darte un hogar, una familia. Me equivoqué, hizo una pausa, sus ojos llenos de arrepentimiento. No esperaba que te trataran así. Pensé que te amarían como a los suyos, pero cada vez que los veía alejarte, me partía el corazón. Miré de nuevo la foto. No sabía qué sentir. ¿Rabia, lástima, vacío? ¿Y mi verdadera madre?, pregunté, con voz vacilante. ¿A dónde fue? El abuelo tomó la tarjeta de presentación de la mesa y me la entregó. Clara es una mujer exitosa ahora, dijo. Después de dejarte, se fue de Denver, empezó de nuevo, fue a la universidad, construyó su carrera y ahora es emprendedora en Seattle. Ha estado buscándote por más de 10 años. Recientemente me contactó. Quiere conocerte, Landon, pero tiene miedo de alterar tu vida. Quiere que seas tú quien decida. Tomé la tarjeta y leí el nombre. Clara Thornton, CEO, Thornton Enterprises. Una dirección en Seattle y un número de teléfono. Sentí como si sostuviera un pedazo de mí mismo. Luego abrí la carta, reconociendo la caligrafía suave y ligeramente inclinada. Querido Landon, comenzaba. No sé si alguna vez querrás saber de mí, pero nunca he dejado de pensar en ti. Te amo, Landon. Siempre te he amado, decía la carta de Clara Thornton. Doblé la hoja, mientras las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas. No sabía por qué lloraba. ¿Por el dolor de Clara? ¿Por los años que crecí bajo la fría indiferencia de mi familia adoptiva? ¿O por la sensación de haber encontrado una parte de mí mismo, aunque temiera que se rompiera? Miré la fotografía en mi mano, el rostro de Clara, sus ojos azules tan parecidos a los míos. Intenté imaginarla en esos días, una joven sola sosteniéndome la última noche antes de confiarme a mi abuelo. No sabía qué sentir, ira, compasión o simplemente un vacío indescriptible. Abuelo, dije, con la voz entrecortada. ¿Qué hago ahora? Puse la carta sobre la mesa y lo miré, buscando una respuesta, una dirección. ¿Debería conocerla o dejarlo pasar y seguir viviendo como si nunca hubiera sabido la verdad? Mi abuelo tomó mi mano, temblorosa pero cálida. Landon, dijo con voz baja y suave. No puedo decidir por ti. Esta verdad te pertenece a ti, y solo tú sabes lo que te dice tu corazón. Solo quiero que recuerdes algo. No importa cuán difícil sea el camino que elijas, nunca estarás solo. Siempre estaré aquí. Y Clara, ella también te está esperando. Miré sus ojos y vi la sinceridad y el amor que me había dado todos estos años. No era solo mi abuelo, era quien había mantenido su promesa a Clara, quien me protegió cuando el mundo me dio la espalda. Respiré hondo, sintiendo que una decisión se formaba en mi corazón. Quiero conocerla, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Quiero ir a Seattle. Necesito verla tal como es ahora y escuchar su historia de su propia voz. Mi abuelo sonrió, una mezcla de orgullo y alivio. Entonces haz lo que sientas correcto, chico. Pero antes de ir, ¿hay algo más que quieras hacer? ¿Algo que necesites resolver antes de abrir este nuevo capítulo?
Pensé un momento, y luego se me ocurrió algo. Quiero pasar por la casa de mis padres adoptivos, dije, con voz baja pero decidida. Quiero contarles esto, no para pelear ni culparlos, sino para que sepan que encontré una parte de mí. Quiero que entiendan que ya no soy ese niño adoptado que podían ignorar. Mi abuelo asintió, con un brillo de determinación en los ojos. Está bien, Landon, iré contigo. Pase lo que pase, estaré ahí. Salimos del restaurante, mi mente aún girando por la carta de Clara. La noche de Omaha estaba fría, y el viento me recorrió la espalda, pero la presencia del abuelo a mi lado me hacía sentir firme. Subimos a su viejo camión pick-up, el olor familiar a aceite y madera me recordaba los veranos en la granja. ¿Estás seguro de esto, Landon? Preguntó mientras arrancaba el motor. Enfrentarlos no será fácil. Estoy seguro, respondí, aunque una parte de mí seguía temerosa. No sabía cómo reaccionarían mis padres adoptivos, pero sabía que necesitaba hacerlo. No para demostrar nada, sino para cerrar un capítulo de mi vida antes de abrir el siguiente. Recorrimos las calles familiares de Omaha, pasando frente a casas iluminadas por luces de acción de gracias. Familias reunidas. Cuando llegamos a la gran casa de 2 pisos de mis padres adoptivos, mi corazón latía con fuerza. La luz se derramaba desde la sala y escuché la risa de Hannah, el bullicio de Eric. Todavía celebraban, como si mi cena nunca hubiera existido. Salí del camión, con el abuelo a mi lado, y toqué la puerta. Cuando mi madre adoptiva, Ellen, abrió, sus ojos mostraron un destello de sorpresa antes de volver a su habitual frialdad. Landon, dijo, con voz plana. ¿Qué haces aquí tan tarde? Necesito hablar, respondí, intentando mantener la voz firme. Con todos. Ellen dudó, pero abrió más la puerta. Entré, con el abuelo siguiéndome, y vi a mi padre adoptivo, Robert, en su sillón. Eric y Hannah comiendo pastel de calabaza en el sofá. Me miraron, pero nadie se levantó para saludarme. ¿De qué se trata esto, Landon? Preguntó Robert, ligeramente irritado, como si yo fuera un inconveniente. Respiré hondo, sintiendo la mano del abuelo descansando sobre mi hombro. Acabo de descubrir la verdad sobre mi madre biológica, dije, con voz firme, pero cargada de emoción. Está viva y voy a Seattle para conocerla. Solo quería que lo supieran porque los he llamado familia durante 29 años. El silencio llenó la habitación. Hannah dejó de masticar, con los ojos llenos de incomodidad. Eric esbozó una sonrisa burlona, pero la mirada severa del abuelo lo silenció. Ellen cruzó los brazos, gélida. «Ah, ¿sí?», dijo, con sarcasmo. «¿Crees que encontrar a tu verdadera madre cambiará algo? Sigue siendo el niño adoptado, Landon. No te hagas ilusiones». Sus palabras cortaron como cuchillo, pero esta vez no me derrumbaron. «No estoy ilusionado», respondí, mirándola a los ojos. «Solo quiero vivir fiel a mí mismo. Gracias por darme un hogar, pero ya no necesito que nadie en esta habitación me valide». Robert estaba a punto de decir algo, pero el abuelo levantó la mano para detenerlo. «Basta, Robert», dijo, con voz firme. «Has tenido 29 años para tratar a este chico como un hijo y has fallado. Ahora, déjalo caminar su propio camino». Me di la vuelta y salí de la casa, sintiendo que había soltado un pesado lastre. El abuelo me siguió y al subir al camión, tomó mi mano. «Lo hiciste bien, chico», dijo, lleno de orgullo. De vuelta en mi apartamento, comencé a preparar el viaje a Seattle. Sostenía la tarjeta de Clara, marcando su número en mi teléfono, pero dudé antes de llamar. No estaba listo para hablar, ni para escuchar la voz de la mujer que me dio la vida. Pero sabía que necesitaba conocerla, mirar sus ojos y entender por qué me dejó, y si de verdad me amaba como decía en su carta. Miré al abuelo, sentado en el sofá con el café que le había preparado. «¿Vendrás conmigo?», pregunté. Él sonrió, esa sonrisa familiar en la que siempre me apoyé. «Si quieres que vaya, iré. Pero este es tu viaje,
Landon. Yo solo voy contigo. Asentí, con un fuego nuevo en el corazón. Iba a Seattle, iba a enfrentar a Clara y encontrar respuestas a las preguntas que me habían perseguido durante 29 años. 2 días después, el abuelo y yo estábamos en un vuelo temprano hacia Seattle. Llevaba su viejo abrigo de lana, sujetando el reposabrazos mientras el avión despegaba. «No soy mucho de volar», murmuró. Pero su sonrisa seguía cálida. Miré por la ventana las nubes blancas, preguntándome si Clara pensaba en mí tanto como yo pensaba en ella. Tenía su tarjeta en el bolsillo, acariciando con los dedos las palabras Thornton Enterprises. Imaginé a Clara como una mujer fuerte y exitosa, pero en mi mente todavía veía a la joven de la foto. La mujer de ojos tristes y sonrisa frágil. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Seattle-Tacoma, mi corazón se aceleró. Seattle nos recibió con una ligera llovizna, pequeñas gotas rodando por las ventanas del taxi mientras nos dirigíamos a la ciudad. Era un mundo completamente diferente a Omaha, rascacielos brillantes, calles llenas de gente y el aroma del café en el aire. El abuelo y yo nos registramos en un pequeño hotel cerca del centro. Después de instalarnos, sacó su teléfono y marcó el número de Clara. Me senté al borde de la cama, manos entrelazadas, escuchando cada palabra. «Clara, soy yo, Henry», comenzó con voz calmada. «Estoy en Seattle con Landon. Él quiere verte». Tras una breve conversación, colgó y se volvió hacia mí. «Clara se reunirá con nosotros en una cafetería en Pike Place Market. Está emocionada, Landon, pero también tiene miedo, igual que tú». Asentí, sin poder hablar. Esa tarde, entramos a una acogedora cafetería escondida en el animado Pike Place Market. El aroma a café tostado se mezclaba con el salado aire de Elliott Bay. Paredes de ladrillo rústico, mesas de madera y luz suave de lámparas colgantes. Elegí una mesa junto a la ventana, donde podía ver la calle llena de gente con paraguas y bolsas de compras. El abuelo se sentó frente a mí, observando en silencio. «¿Estás bien, chico?», preguntó. «No sé», admití, manos entrelazadas, piernas inquietas. «No sé qué decir ni qué hacer». «¿Y si no es lo que espero?». El abuelo puso su mano sobre la mía. «Solo sé tú mismo, Landon. Eso es todo lo que Clara quiere». Asentí, pero mi corazón seguía acelerado. El reloj marcaba las 2:55 de la tarde. Miraba la puerta, sobresaltándome con cada timbre, esperando a Clara. Y a las 3 de la tarde en punto, la puerta se abrió. Una mujer entró con un abrigo azul marino largo, cabello rubio recogido, gafas y esos ojos azules profundos, idénticos a los de la foto. Se detuvo al vernos y su mirada se congeló. Su mano tembló ligeramente mientras caminaba hacia nosotros. Me levanté, piernas temblorosas. El abuelo se puso de pie también, ofreciendo una sonrisa tranquila. «Clara», dijo cálidamente. «Este es Landon». Clara bajó la vista hacia la pequeña marca en forma de lágrima en la parte trasera de mi mano. Una sonrisa temblorosa se extendió por sus labios. «Landon», susurró, con voz quebrada. «Te pareces más a mí de lo que imaginaba». No supe qué decir. Solo pude quedarme allí, mirando a la mujer que me dio la vida. No hubo llanto ni palabras explosivas, solo una mezcla incómoda de emociones, como si ambos temiésemos romper el momento. Clara dio un paso adelante y antes de que pudiera reaccionar, me abrazó. No era un abrazo fuerte y abrumador, sino tembloroso, como si sostuviera algo frágil. Sentí su calor, el leve aroma de su perfume y una extraña sensación de haber encontrado una parte de mí. Susurró al oído, con la voz entrecortada. «¿Puedes perdonarme por dejar que crecieras tan solo?». No respondí de inmediato. La abracé, dejando que el tiempo se detuviera. Pensé en mis años en Omaha, las noches que lloré solo en mi desván, las veces que mi familia adoptiva me relegó al margen. Quise decirle que la perdonaba. Clara me contó sobre sus días en la universidad, cómo se quedaba despierta hasta tarde estudiando,
como se miraba al espejo diciéndose a sí misma que debía tener éxito para poder encontrarme algún día. Yo compartí historias de los veranos con el abuelo, de cómo me enseñaba a tocar la guitarra y contaba historias de Denver que ahora entendía que estaban ligadas a ella. El abuelo se adaptó rápidamente a la vida en Seattle. Una noche, nos sentamos juntos en el balcón contemplando las luces de la ciudad. Él tocaba una melodía folclórica familiar y de manera inesperada, Clara se unió cantando, su voz suave pero llena de emoción. La miraba, sintiendo como mi corazón poco a poco se llenaba, pieza por pieza. Pero sanar no fue fácil. Algunas noches me quedaba despierto pensando en mi familia adoptiva en Omaha. Aún sentía dolor al recordar las palabras frías de Ellen, las sonrisas burlonas de Eric o la indiferencia de Hannah. Me preguntaba si alguna vez pensaron en mí, si alguna vez se arrepintieron de haberme apartado de sus vidas. Pero entonces comprendí que ya no necesitaba sus respuestas. Había encontrado mi lugar, no en una casa, sino en los corazones de Clara, del abuelo y dentro de mí mismo. Seattle se había convertido en parte de mí, incluso en solo unos pocos meses. Cada mañana me despertaba en mi pequeño apartamento alquilado cerca de Thornton Enterprises, escuchando las olas del Puget Sound y el leve aroma del café que subía desde la tienda de abajo. Ya no era el chico del ático en Omaha, intentando desesperadamente agradar a una familia que no me necesitaba. Era Landon, de 29 años, analista financiero, construyendo mi vida paso a paso, con Clara y el abuelo a mi lado. Pero el pasado, por más que lo intentara, permanecía como una sombra, esperando que lo enfrentara por última vez. Una tarde, después de terminar un largo informe en la oficina, me senté en mi pequeña mesa del comedor, saqué una hoja en blanco y un bolígrafo y decidí escribir una carta a mi familia adoptiva. No para culpar o exigir reconocimiento, sino para cerrar el capítulo más doloroso de mi vida. Quería que supieran que había encontrado la felicidad, que ya no era el niño adoptado abandonado al que estaban acostumbrados. Querida mamá, papá, Eric y Hannah. Espero que se encuentren bien. Han pasado unos meses desde la última vez que nos vimos y creo que es momento de compartir algunas cosas. He encontrado a mi madre biológica y ahora vivo en Seattle, comenzando una nueva vida. No escribo esto para culpar o guardar resentimiento. Solo quiero agradecerles por los años en los que me dieron un techo, aunque nunca se sintió como un verdadero hogar. He aprendido que la familia no son solo las personas con las que vives. Son aquellos que eligen amarte y valorarte. Y eso lo he encontrado aquí, con mi madre y el abuelo. No espero que cambien ni que sientan arrepentimiento. Solo deseo que vivan bien, como yo intento hacerlo. Con mis mejores deseos, Landon. Doblé la carta, la metí en un sobre y la envié a la mañana siguiente. Al dejarla en el buzón, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. No necesitaba que respondieran ni se disculparan. Esa carta era mi forma de decir adiós al pasado, a los años que pasé intentando pertenecer a un lugar que no estaba destinado para mí. 4 meses después, recibí un mensaje de texto de Hannah. Llegó inesperadamente mientras almorzaba con un colega en Thornton Enterprises. El mensaje era breve, pero el tono de Hannah era distinto a su habitual indiferencia. Landon, mamá y papá están en problemas. Eric se gastó todos sus ahorros en apuestas. ¿Puedes ayudar? Leí el mensaje, sintiendo un frío de Omaha recorrerme. No me sorprendió saber que Eric seguía viviendo de manera irresponsable. Siempre había gastado dinero como agua, apoyándose en nuestros padres adoptivos sin pensar en las consecuencias. Hannah no era muy diferente, con sus bolsos de diseñador y viajes lujosos financiados por ellos. Pero esta vez no me sentí obligado a ayudar. Les había enviado dinero durante años y solo recibía frialdad a cambio. Ahora tenía una nueva vida, una nueva familia, y no quería ser arrastrado de nuevo a esa oscuridad antigua. Mostré el mensaje al abuelo, que estaba en el balcón regando los tomates que había cultivado. Lo leyó, negó con la cabeza, con los ojos severos. Landon, dijo, con voz firme. Has hecho más que suficiente por ellos. Tuvieron su oportunidad de tratarte bien y no lo hicieron.
No dejes que te arrastren de nuevo. Mereces vivir tu propia vida. Asentí, sintiendo la certeza en sus palabras. Unas semanas después, el abuelo me contó que había llamado a mi padre adoptivo, Robert, y le dejó claro que yo ya no era responsable de ellos. Les he dicho que deben enfrentar las consecuencias de lo que han sembrado, dijo, con los ojos brillando de determinación. No pueden usarte más. No pregunté por detalles, pero supe que el abuelo había hecho lo necesario. Mi familia adoptiva, con su estilo de vida extravagante y la irresponsabilidad de Eric y Hannah, estaba enfrentando la ruina financiera. Pero esta vez no sentí culpa. Ya les había dado suficiente tiempo, suficientes oportunidades. Era hora de enfocarme en mi propia vida. Ese otoño, organicé una pequeña fiesta en el penthouse de Clara para celebrar mi cumpleaños número 30. A diferencia de la solitaria cena de Acción de Gracias en Omaha, esta vez la mesa estaba llena de risas y calidez. Clara estaba en la cocina, arreglando cuidadosamente un pastel de calabaza, mi favorito desde los días en la granja. El abuelo se sentaba en un sillón tocando una melodía folclórica en su vieja guitarra, con los ojos brillando de alegría. Algunos colegas de Thornton Enterprises se unieron a nosotros. Personas que se habían convertido en amigos, que me valoraban por quien era, no porque fuera el hijo de Clara. Me quedé en medio de la sala, observando cómo todos hablaban y reían, sintiendo que mi corazón se expandía. Clara se acercó y puso una mano en mi hombro. «Feliz cumpleaños, hijo», dijo suavemente. Era la primera vez que escuchaba a hijo de una madre sin sentir dolor. Sonreí, la abracé y susurré. «Gracias, mamá, por encontrarme». Al terminar la fiesta, me quedé en el balcón mirando las luces parpadeantes de Seattle. El abuelo se unió a mí, de pie a mi lado. «¿Cómo te sientes, chico?», preguntó. «Libre», respondí, con voz firme. Por primera vez en mi vida, sé dónde pertenezco. Al mirar hacia atrás, comprendí que la vida no se trata de buscar validación en otros, sino de encontrar valor en uno mismo. Una vez creí que mi familia adoptiva me daría un hogar, que si me esforzaba lo suficiente, me amarían. Me equivoqué. El amor no se puede forzar, y la familia no son solo las personas con las que vives. Son aquellos que eligen estar a tu lado, sin importar quién seas. Si pudiera dar un consejo a alguien que se siente perdido, buscando su lugar, diría, no tengas miedo de enfrentar tu pasado, por doloroso que sea. La verdad puede doler, pero también puede liberarte. Confía en tu propio valor y busca a quienes te valoren por quien eres, no por lo que haces por ellos. Y, lo más importante, perdónate no solo a los demás, sino a ti mismo, por ser lo suficientemente fuerte para soportar las tormentas. Mi vida sigue desarrollándose y no sé lo que el futuro traerá. Tal vez siga trabajando en Thornton Enterprises, me convierta en un líder como Clara o descubra nuevos sueños. Tal vez algún día perdone completamente a Clara, a mi familia adoptiva y a los años de soledad que soporté. Pero por ahora, sé que ya no soy el niño abandonado. Soy Landon, y me he encontrado a mí mismo. Este mensaje no es solo para quienes han sido rechazados, sino para cualquiera que busque un propósito en la vida. He aprendido que no necesitas ser perfecto para ser amado y que no necesitas aferrarte al dolor para siempre. Suelta, avanza y cree que mereces un lugar al que llamar hogar.